Buen día nuevamente. Los voy a acompañar en esta sesión, Juan Gabriel Castañeda, en relación a la revisión literaria permanente. Este es un aspecto de la de la introducción. La revisión literaria permanente es fundamental en todo académico científico, es decir, no es únicamente en el comienzo, porque hace parte de la I, de la introducción, sino que es un trabajo, como su título lo dice, de forma continua y permanente. Es necesario llegar a realizarlo. ¿Por qué? Porque la información todos los días va cambiando. Es decir, lo que hoy era una problemática puede que mañana no, o debemos de estar a la vanguardia de qué aspectos han salido frente a ello. La investigación cada vez se tiene una tendencia a ser mucho más aplicada que básica, no en términos de ir en contra de la básica porque hayan salido muchos elementos fundamentales, sino la tendencia que hay, sobre todo por la gran influencia norteamericana, es hacer investigación aplicada, producir bastante de nuevo conocimiento dirigido hacia esta línea. Y debemos estar leyendo. La vida útil usualmente de un texto de investigación es hasta de 4 años. Si no tiene un impacto en sus primeros años, muy poco posible que más adelante llegue a generarlo. Y nosotros lo que hacemos es, dentro de este mundo de conocimiento, intentar buscar, apuntar cada vez más a esa diana del conocimiento, disminuir esos márgenes que puedan llegar a establecerse para poder llegar a adquirir los objetivos. Entonces, en primera instancia, uno debe llegar a reflexionar frente a cuáles son las problemáticas y demás, preferiblemente o usualmente algo que lo motive a uno como persona. Dice, oiga, yo como profesor identifico que mis estudiantes tienen problemas en comprensión lectora. Yo veo en las noticias problemas de migraciones, problemas de violencia, es decir, desde cada una de las áreas de conocimiento hay aspectos que nos toca y decimos, oye, ¿y por qué no está allí la ciencia haciendo algo? O dentro de nuestro trabajo muchas veces hacemos desarrollos impresionantes que no los divulgamos y muy posiblemente sea el caso. Porque pensamos que los investigadores son por allá o los científicos son por allá, personas extraterrestres, sin que nosotros de pronto no llegamos a hacerlo. Y no, cada uno de nosotros somos personas común y corriente que puede llegar a estar generando conocimiento. Y siempre tenemos que partir de qué es lo que está hablando el mundo hoy en día. Las dos principales bases de datos donde se mueve el mayor impacto en términos de investigación son dos bases de datos importantes. Una es Scopus, donde es un repositorio de resúmenes de artículos a nivel mundial, y el otro es Web Science o WOS directamente, y si tiene una gran plataforma en términos sobre todo europeos, donde se da una divulgación importante de investigaciones de punta que se están realizando. Es decir, ahora vamos a visitar algunas de estas plataformas para que ustedes puedan llegar a realizarlo. En Latinoamérica tenemos una mayor influencia en bases de datos en términos de Scopus. ¿Qué revisamos nosotros en cada una de esas bases de datos? Ya tenemos claro, este es el objetivo, este es el trabajo que nosotros queremos realizar. Muchas veces puede que tomemos otro camino por la misma información que vamos leyendo. Lo que tenemos que tener claro es que tenemos que identificar cuáles son las variables que vamos a llegar a trabajar. Es decir, conocemos como esas variables para darle una definición conceptual operacional. Doy un ejemplo muy coloquial. Quizá nosotros decimos eh, borrador. Borrador es un objeto que sirve para borrar el tablero. Ajá. Borrador en un sitio donde yo nací, en el Tolima, en Colombia, es un carro que pasa y atropella a los ciclistas, un camión, una tractomula, pasa y le dicen borrador. Entonces, ¿cuál de los dos tiene la razón? Entonces, cuando nosotros decimos definición conceptual es porque hay autores que definen ese concepto de esa forma, es decir, o ese constructo. Hay autores representativos que ya han investigado, trabajado y deciden una investigación. Ejemplo, salud mental es esto. Y la definición operacional es la que yo asumo para mi estudio, muy continuamente cuando uno va a eventos académicos y demás. Entonces, inteligencia es un concepto muy debatido históricamente. Entonces encontramos que hay personas en el público que pueden
estar en desacuerdo con la presentación del texto o de la ponencia porque dice yo no estoy de acuerdo con ese estudio. Y resulta que a veces están teniendo como eje otro tipo de definición y no la que el autor asumió. Entonces las revisiones nos sirven para saber cuáles son todas esas definiciones, conceptos, cómo entiende el mundo, y es importante nuestro trabajo en la introducción, en el marco teórico, decidir con cuál nos vamos. Entonces, o si nosotros vamos a construir una propia, que es lo ideal. Entonces tenemos la definición conceptual, que la abordamos desde la revisión de esas bases de datos, y la definición operacional. Entonces nosotros tenemos unos temas en interés y queremos saber qué hay en el mundo, porque puede que nosotros nos hemos preguntado, oiga, ¿por qué esto? O la problemática de investigación es esta, y yo digo, interesante, y voy a buscar y encuentro que eso lo han investigado muchísimo y han encontrado aspectos que ni yo imaginaba. No quiere decir que no se pueda investigar, porque de pronto hace falta algunos aspectos para llegar a ser abordados, pero si no hacemos esa revisión, muy posiblemente no lo encontramos. Entonces, básicamente tenemos que acudir a bases de datos para tener esa justificación y argumentación de tipo académico, y para poder adquirir esa argumentación de tipo académico voy a nombrarles simplemente 3 bases de datos. Hay muchísimas, unas de costo, otras sin costo, ¿ok? En términos dependiendo a nuestra situación financiera, cómo esté la empresa, si podemos tener directamente en nuestra institución estas bases de datos, pero hay otras, si estamos en el mundo desde la democratización del conocimiento, de tener acceso a la información, ya sea porque vamos a revistas o vamos a bases de datos. Entonces, un autor sueña con publicar en una revista su artículo, y el artículo sueña con estar en una base de datos, y la base de datos sueña con ser una base de datos indexada, reconocida. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos a Scopus, una de las más conocidas mundialmente. En términos de educación también está ERIC y demás. Hablamos ahorita de WOS. Son bases de datos muy buenas, mundialmente prestigiosas y posicionadas. Tenemos otra muy reconocida por Elsevier en términos de Latinoamérica, con una gran cantidad de artículos, sobre todo en escenarios de la salud. Y tenemos Science Direct, muy buena base de datos. Y tenemos una gran influencia en Latinoamérica, sobre todo por México y Colombia y demás, que es Redalytics, donde tenemos un buen abanico de artículos en español y en inglés y en portugués para poder llegar a consultar. Por otro lado, cuando nosotros consultamos estas bases de datos, ya vamos a hacer una breve revisión, podemos encontrar unas fichas bibliográficas también, es decir, es una revisión permanente lo que tenemos que hacer, pero debemos, un gran maestro dice, cojan juicio, es decir, debemos de ser sistemáticos. Un buen científico es sistemático, es organizado con la información. Entonces, esta información que encuentra de las variables que decidimos trabajar, las argumentamos y nos va dando lucidez para plantearnos el problema. Debemos de organizarlo en fichas bibliográficas, en fichas electrónicas. Ya hay un sinnúmero ya de plataformas y gratuitas donde nosotros cogemos el artículo y lo agrupamos. ¿Por qué? Porque muchas veces lo leímos, uy, esto está interesante, y comenzamos a leer otro, comenzamos a leer otra cosa, y después se nos olvida dónde lo leímos. Entonces es necesario ir organizando la información en unos ficheros o en una rejilla en Excel, sencillo. Creo las columnas, título del artículo, palabra, link donde lo encuentro, año de publicación, en qué base de datos lo encontré, cada una de esta información, para que después nosotros podamos remitirnos nuevamente a los apartados donde los encontramos. Y usualmente dejo unas columnas para copiar los parrafitos y después ir organizando el texto y hacer una estructura coherente. Un libro muy importante que deberíamos de tener todos en nuestra biblioteca personal, de Hernández Fernández y Batista, en metodología de la investigación. Él nos habla de esa estructura, de ese esqueleto que debe tener este documento, es decir, hacer como el mapa conceptual. 1, el título de la variable, 1.1, estudios de este tipo, 1.2, datos de este tipo, y vamos armando la estructura, cosa que cuando traigamos esta información sea más fácil organizar
la respectiva introducción. Entonces vamos a revisar brevemente estas bases de datos. Estas bases de datos vamos a iniciar con quizás la más común o la más frecuente en términos de la comunidad académica en Latinoamérica, porque es de acceso abierto, tiene muy buena información, no encontramos todos los artículos que podemos llegar a identificar en relación a una base de datos como Scopus, pero hay una gran apertura hacia Latinoamérica, es decir, no tiene todas las mismas revistas que tiene más revistas de Latinoamérica, pero no todas de la misma calidad, pero si están en Realic nos da un buen grado de confiabilidad del trabajo. Entonces simplemente Realic en internet nos envía a la plataforma, tiene 1305 revistas vinculadas, 629.000 artículos completos para poder llegar, es decir, muchas veces como profesor los estudiantes le dicen a uno, es que no encuentro este tema, y uno simplemente entra acá, puede buscar libros, artículos y demás, voy a dejarlo en artículos, y hable ahorita una variable, inteligencia, y cuando le doy en inteligencia y le doy buscar, me van a salir un buen número de artículos directamente donde podemos llegar a comenzar a leer. Puede que no sean exactamente de nuestro interés. ¿Por qué? Porque nosotros queremos relacionar inteligencia con situación climática, con, no sé, con el escenario que sea. Pero es bueno que en primera instancia lo miremos para saber cómo se está moviendo esa área de conocimiento también para la revisión que hacemos. En este caso, 49.800 artículos, es decir, hay bastante. Les decía que prioritariamente de los últimos 4 años. Entonces acá nos aparece el año y le podemos dar filtrar, que si podemos llegar a tener dificultades en términos de idioma, pues solo español, por ejemplo, no es lo ideal porque hay que hacer apertura. Si nuestra área de conocimiento es solo educación, en educación hay 7.678, si es de sociología 3.089 y así en cada una de las áreas. Y acá el texto nos lo permite descargar en PDF, le podemos dar y no tiene ningún costo. Es decir, la información en el mundo de hoy está al acceso de todos. Entonces ahí nos sale el artículo, algo muy favorable que lo vamos a tratar en otra sesión, que son las normas. Entonces, cómo se cita, ahí ya lo puedo descargar, puedo dejarlo impreso. Es decir, hay en estos momentos un avance en términos de toda la información bibliográfica que no podemos desperdiciar. Quizás antes las personas tenían que irse a la biblioteca y pasar noches enteras trasnochando para poder consultar libros y documentos. En este orden, en este mundo de hoy, la información está a un solo clic. Entonces, acá buscamos y ahí está el artículo. Y acá nos dice cómo citarlo. Y eso ya lo vamos a tratar en otra sesión. Que no es que inteligencia es un tema muchísimo, muy estudiado. Qué sé yo, voy a escribir nanotecnología. Escribo. Mientras que carga, me equivoqué y escribí mal el nombre en estos momentos. Voy a escribir otra vez. Entonces, un tema que está muy de moda de pronto en los últimos años y demás, y de gran producción y gran interés por la ciencia, 1401 artículos. Una buena revisión documental, 50, 100 artículos. Y acá me está diciendo 1401 en un tema relativamente nuevo, moderno, con una gran apertura para hacer muchas cosas, quizás no el área disciplinar de muchos de nosotros, pero donde si llegamos a mirar se están produciendo cerca de 150, 140 artículos por año en esta temática.
Ajá. Entonces, aquí tenemos una gran fuente de información. Tenemos por otro lado una base de datos como ScienceDirect muy buena, ya hay información de todo el mundo, ya no solamente estamos hablando de, de Latinoamérica, sino que hay de todo el mundo. Entonces, simplemente acá podemos llegar a colocar lo mismo, las palabras claves. Entonces voy a colocar nanotecnología. Aquí lo más probable, como ya la otra está centrada muy en Latinoamérica, acá ya vamos a encontrar mucha información en inglés, nano, pero una búsqueda un poco más elaborada a nivel mundial. El problema ya de estas bases de datos, no todos los artículos están de base acceso abierto, pero hay 2.296 artículos de investigación. Acá me está diciendo que me registre, no lo coloqué con mi usuario, pero ustedes se pueden llegar a registrar y si encuentran el artículo lo pueden descargar en otras bases de datos. La manera es lo mismo como lo vimos con Realix, pero simplemente les estoy mostrando que la información está en solo paso. Otra base de datos de acceso abierto es Cielo, que quizás muchos lo han escuchado. Otra base de datos de acceso abierto es DOAC, donde encontramos artículos reconocidos y que pueden ser de interés para cada uno de ustedes. Vamos a mirar en Scopus, está un poco lenta la plataforma el día de hoy, pero la metodología principalmente es la misma. Entonces acá me está pidiendo entrar al usuario, pero principalmente es ingresar a nuestro usuario. Si lo tenemos registrado, lastimosamente Scopus cobra, entonces muchos de los textos de los documentos que ustedes puedan llegar a tener no son de las instituciones, no van a llegar a tener acceso a Scopus. Entonces eso limita un poco la estructura del acceso a la información. Y a diferencia de Realic y Scopus y ScienceDirect, ¿cuál es? Que es más reducida porque no es tan incluyente Scopus, pero la información que está allí es muy buena porque asimismo al ser más exclusiva exige un poco más a los artículos, a las revistas para poder ingresar allá, poder llegar a encontrar esta información. Pero entonces, ¿qué ocurre? Solamente encontramos resúmenes. De allí tenemos que ir a buscar directamente los artículos como tal. Permítanme un segundo. Igual, si ustedes necesitan buscar algún artículo en Scopus y necesitan de mi ayuda, me contactan y yo les puedo llegar a ayudar en términos de la búsqueda de la información. No sé por qué no me dejó entrar en este momento, no quiero como quitarles tiempo, la búsqueda es exactamente la misma. Después en el otro apartado vamos a grabar un espacio directamente en la referenciación frente al mismo. Esto sería el componente principal de lo que es la introducción en términos de la búsqueda de información académica.